En este video vamos a aprender cómo derivar implícitamente. Para ello vamos a entender primero qué es una función implícita y qué es una función explícita. Supóngase que tenemos la siguiente función, y igual a la raíz de 9 menos x cuadrada. Se dice que esta función está explícita, es decir, nos dice f de x perfectamente quién es esta función, o sea, y es igual a todo esto. Digamos que está despejada la y o la función f de x. A este hecho se le llama explícito, que son todas las que hemos trabajado en los ejercicios anteriores. Si yo de aquí regresamos a como era antes de despejar esta función, tendríamos lo siguiente. Imagínense que esta raíz originalmente estaba como un cuadrado y entonces estaba como una y cuadrada. Luego entonces yo tenía aquí, aquí sigo teniendo y, pero en lugar de la raíz tengo ya el cuadrado que digamos que estaba antes de despejar. Tenemos el 9 en su lugar y este menos x cuadrada pues estaba aquí originalmente. O sea, si no la despejamos se vería de esta manera. A esta expresión se le llama que la función está implícita, es decir, no está despejada. Observamos claramente cómo x cuadrada más y cuadrada es igual a 9 y aquí simplemente veo que y es igual a todo esto. Aquí no sé a cuánto equivale y aquí sí sé a cuánto equivale y. A esto se le llama una función implícita. Y resulta que existen dos formas para derivar. Nosotros digamos que hemos aprendido hasta ahora, a lo largo de todos estos videos, cómo derivar de forma explícita. Por ejemplo, esta que tenemos aquí. Y lo que queremos aprender ahora es cómo derivarla así como está sin despejar, o sea, de forma implícita. Les platico entonces cómo funciona. Primero vamos a derivar esta función que está de forma explícita. Para ello, simplemente vamos a aplicar la regla de cadena. Observamos que es una función compuesta y diríamos que su derivada es igual a la derivada de lo de adentro menos 2x, dado que la derivada de 9 es 0, y la de menos x cuadrada es menos 2x, por derivada de lo de afuera. Afuera está la raíz de x. Recordamos que la derivada de la raíz de x es 1 sobre 2 raíces de x. Pero como la raíz de x está compuesta de 9 menos x cuadrada, entonces nos queda 1 sobre 2 raíz de 9 menos x cuadrada. Ahora podemos simplificar un poco. ¿Qué vamos a simplificar? Observen que aquí hay un número 2 multiplicando y aquí hay un número 2 dividiendo. Vamos a simplificarla eliminando estos dos o bien haciendo que valgan 1. Luego entonces tendríamos que la derivada es igual a menos x que queda arriba y abajo queda la raíz de 9 menos x cuadrada. Y ya tenemos la derivada. Digamos que la hemos hecho con la forma explícita, la que hemos aprendido hasta ahora. Hagamos la derivada nuevamente de la misma función, esta que tenemos aquí, x cuadrada más y cuadrada menos 9, igual a 9, perdón, recuerden que es la misma que está aquí, solo que está en forma implícita. Vamos a derivarla. ¿Cómo se deriva en forma implícita? Simplemente se trata de derivar así tal cual como está, no despejar nada, entender que estamos derivando todo respecto a x. Entonces haríamos algo como lo siguiente. Primero, la derivada de x cuadrada son 2x, pero siempre que derivamos de forma implícita, habría que anunciar respecto a quién estamos haciendo la derivada. Y entonces es por ello que he puesto aquí que derivamos a x, aquí está, respecto a x. Es decir, siempre que hacemos una derivada, está un implícito, está un cociente de diferenciales, al cual se le conoce como derivada. Pero en este caso noten que la diferencial de x entre la diferencial de x son igual a 1, por lo tanto no nos afectaría. En cambio, observen qué pasa si derivamos y cuadrada. Tenemos acá más la derivada de y cuadrada son 2y, pero ¿qué hemos derivado? Hemos derivado una y respecto a una x. La derivación implícita trata de que tú puedes derivar una función, todos sus elementos de esta, todos sus términos, pero la condición es que debe ser respecto a una misma variable. Entonces hemos derivado tanto a x como a y respecto a la variable x en ambos casos. Pero como aquí derivé x respecto a x, pues esto habría de valer 1. Mientras que aquí estoy derivando y respecto a x. Luego entonces esto no vale 1. Esto más bien se conoce como y' o derivada. Ahorita en el siguiente paso lo vamos a ver. Luego acá seguimos derivando y decimos que la derivada de 9 es 0. Por lo tanto, hemos derivado los tres términos. La derivada de x cuadrada es 2x respecto a x. La derivada de y cuadrada es 2y y fue derivada también respecto a x. Y la derivada de 9 fue 0.
y también fue derivada respecto a x. En este caso, como fue derivada respecto a x, 0 por lo que sea, simplemente dejamos el 0 como tal. Veamos entonces cómo veríamos si lo escribimos aquí debajo de la misma manera. En lugar de utilizar esos diferenciales, voy a utilizar la y', que es la que venimos utilizando siempre. Noten entonces que si yo no hubiera escrito esto, hubiéramos derivado de esta manera. Es decir, la derivada de x cuadrada normalmente decimos que es 2x, pero no enunciamos que fue derivada respecto a x. ¿Por qué? Porque siempre saldría de x en dx y esto es igual a 1. Entonces no es necesario escribirse. Mas, sin embargo, si queremos formalizar nuestro argumento, tendríamos que escribirlo siempre, diciendo que cada que yo derivo respecto a quién lo estoy haciendo. Es decir, acá en la explícita, perdón, de este lado, nunca dijimos, cuando derivamos x cuadrada dijimos que era 2x, pero nunca mencionamos respecto a quién lo hicimos. ¿Por qué razón? Se sobreentiende que te va a quedar de x en dx y que eso habría de valer 1. Aquí en y también derivamos a y, pero respecto a x, y por eso es que escribimos y' aquí debajo. Es decir, la derivada de y fue igual a 1 y nos quedó dy en dx que se convirtió en y'. O sea, lo mismo que estoy haciendo aquí, lo tendría que haber hecho de este lado, mas sin embargo nunca lo enunciamos. Bueno, pues la derivación implícita digamos que es algo más formal. Siempre vas a enunciar lo que estás realizando. Luego entonces, la derivada de 2 de x cuadrada fue 2x y ya solamente escribo 2x, no pongo el 1 que habría de salir de las diferenciales. Mientras que la derivada de y cuadrada es 2y, pero aquí sí vamos a enunciar cada que derivamos una y', es decir, que fue derivada una y respecto a una x y decíamos que la derivada de 9 es igual a 0. Entonces, podemos omitir este paso de arriba y siempre empezar desde este paso de abajo si ustedes quieren, solamente sobreentendiendo que cuando derivas una x respecto a x, pues no habría de generar diferenciales porque estos dan valor de 1. Bueno, si nosotros de aquí despejamos ahora y', tendríamos lo siguiente. Vamos a despejarlo. Si despejamos y', tenemos que y' es igual a menos 2x entre 2y. Si de aquí simplificamos un poco más, observen que hay un 2 arriba o hay un 2 abajo, tendríamos entonces que y' es igual a menos x entre y. Ya tenemos la derivada y ya la tenemos despejada. Lo que nos solicitaban era encontrar el valor de y' y ya lo hemos logrado. Y' es igual a menos x sobre y. Ahora bien, si nosotros supiéramos cuánto vale y, podríamos reemplazarlo acá. Y la verdad es que sí lo sabemos, porque aquí no estaba despejada, pero aquí ya lo había despejado. Observamos que y vale todo esto. Luego entonces, si esto lo reemplazamos aquí en esta y, tendríamos lo siguiente. Diríamos que la derivada es igual a menos x entre la raíz de 9 menos x cuadrada. Es decir, nos quedó exactamente lo mismo que habíamos tenido en la derivada en forma explícita. Observen, aquí está. El resultado en forma explícita fue exactamente el mismo que en forma implícita. Vamos, traducción. ¿De qué se trata la derivada implícita y la explícita? Podríamos manejarlo de la siguiente manera. Una derivación explícita hace referencia a que primero voy a despejar y después voy a derivar, mientras que la implícita dice primero deriva y después despejas esa derivada. Veamos un primer ejemplo de derivación implícita. Tenemos la función 3x cúbica menos 4y cúbica que es igual a 2x cuadrada más y. Vamos a hacerlo. Primero derivamos 3x cúbica, su derivada sería 9x cuadrada. Como hemos derivado respecto a x, no colocamos absolutamente nada. Ahora vamos a derivar a menos 4y cúbica. La derivada serían menos 12y cuadrada. Pero aquí viene lo interesante. Como hemos derivado a una y respecto a una x, entonces tenemos que agregar y'. Eso significa que hemos derivado a y respecto a x. Recuerden que si derivan a x respecto a x como acá, queda 1. Por esa razón no escribimos ningún diferencial de este lado. Pero aquí tenemos que escribir y'. La pongo en color rojo para entender que ahí está la derivada que vamos a buscar. Del otro lado hacemos lo mismo. La derivada de 2x cuadrada serían 4x. Y otra vez no le coloco absolutamente nada porque derivamos x respecto a x. Ahora derivamos a y. La derivada de y es igual a 1. Pero como derivamos una y, tenemos que poner y'. Esto es, en todos los términos donde exista una y, cada que se derive una y, tenemos que poner y'. Así de sencillo.
Ahora sí, una vez que ya derivamos, entonces ahora vamos a despejar esta derivada. Observamos que tenemos entonces 2 veces y'. Vamos a ponerlas de un solo lado o en un miembro de la ecuación para poderla despejar. Tendríamos menos 1y' menos 12y cuadrada y' es igual a 4x menos 9x cuadrada. Es decir, hemos despejado ya, aquí de este lado tenemos y' y de este lado tenemos los que no tienen y'. Ahora vamos a factorizar esa y'. Ambos miembros tienen y', por lo tanto podríamos decir que menos 1 menos 12y cuadrada, todo está multiplicado por y'. Hemos factorizado y'. Y de este lado dejamos todo tal cual nos había quedado, 4x menos 9x cuadrada. Ahora vamos a despejar a y'. Simplemente decimos que y' será igual a 4x menos 9x cuadrada que ya teníamos de este lado y vamos a dividirlo entre menos 1 menos 12y cuadrada. Ya estaría despejada y'. Por último, lo que podemos hacer, observamos que aquí en el denominador tenemos negativo en los dos términos. Cuando esto suceda, ya sea en el numerador o en el denominador, que todos los términos queden negativos, puedes factorizar el negativo para que se vea mucho mejor tu respuesta y que no tengas problema con ello. Vamos, si nosotros de aquí despejamos, o más bien factorizamos ese negativo, tendríamos entonces que y' es igual a menos 4x menos 9x cuadrada entre 1 más 12y cuadrada. Noten entonces como el 1 y el 12 ahora ya son positivos y el negativo que pudimos factorizar de ellos lo tenemos ya a la mitad de la expresión o de la función racional para que se vea más elegante. Bien, pues ya tenemos el resultado. Decimos que entonces y' es igual a menos toda esta función que tenemos de este lado. Realicemos un segundo ejemplo. X cúbica más y cúbica es igual a 3xy. Noten cómo y está implícita en la función y de hecho en este caso es muy complejo despejar a y para poderla hacer de forma explícita. De hecho, esta forma implícita de derivación se utiliza sobre todo para cuando la forma implícita o explícita es exageradamente complicada de obtener. Es decir, si es difícil despejar, mejor derívalo así como está. Eso es derivación implícita. Vamos a realizarlo. Veamos cómo es muy sencillo si lo hacemos implícitamente. Primero derivamos a x cúbica. Su derivada serían 3x cuadrada. Ahora derivamos y cúbica. Su derivada es 3y cuadrada. Pero recuerden, agregamos y' porque esta es una y. Ahora del otro lado vamos a derivar también. Pero noten aquí que x y y se están multiplicando. Por lo tanto, como ambas se están considerando como funciones en este momento, entonces tengo que aplicar la regla del producto. Es decir, siempre que estén multiplicándose dos variables, y en este caso, en una función implícita tendrías que aplicar regla del producto. No es lo mismo aquí que se están sumando y estamos derivando por separado que de este lado que se están multiplicando y habría que aplicar esta regla del producto. Bueno, pues vamos a aplicarla. Primero, el 3 es una constante, la dejamos en su lugar. Solamente el producto va a ser para x por y. Decimos la primera por derivada de la segunda. Es decir, x se quedó en su lugar y la derivada de y fue y'. Simplemente así lo podemos escribir. Más, ahora va al revés. Primero dejamos a y en su lugar y ahora derivamos a x y sabemos que la derivada de x es igual a 1. Ya está la regla del producto desarrollada. La primera deriva de la segunda más la segunda deriva de la primera. Y recordando que cada que derivo a y aparece y'. Ahora vamos a simplificar un poco. Esto lo dejamos exactamente igual y de este lado multipliquemos todo por 3. 3 por xy' tendríamos 3xy' y 3 por 1y o 3 por y simplemente serían 3y. Se quedaría así tal cual sin ningún problema en estos momentos, ¿sale? Bueno, ahora vamos a despejar a y'. Necesitamos que exista y' prácticamente en un solo miembro de la ecuación. Vamos a dejarlo del primer lado. Tendríamos entonces que 3y cuadrada y' se quedan en su lugar, que son estos que teníamos acá. Y ese 3xy' lo vamos a enviar de este lado, pero en este caso quedaría como menos 3xy'. Del otro lado tenemos 3y que se queda en su lugar y el 3x cuadrada prácticamente estaría negativo de este lado. Ya tenemos las dos y' aquí. Ahora vamos a factorizarlas. Para ello simplemente como ambos tienen y', aplicamos monomio factor común, quedando 3y cuadrada menos 3x todo por y'.
Recordemos que si tenemos duda con una factorización, simplemente es cuestión de multiplicar esto que hemos factorizado y tendríamos que regresar hacia acá. Y' por 3y cuadrada, aquí está, y y' por 3x, aquí está. ¿Salen? Ok, y del otro lado teníamos simplemente esto mismo que se queda en su lugar. Ahora bien, despejando y' tendríamos lo siguiente: y' es igual a 3y menos 3x cuadrada, todo entre 3y cuadrada menos 3x. Ya está, lo hemos desarrollado correctamente. Noten entonces cómo se hace la derivación implícita. Primero derivo y después despejo la y'. Así de sencillo, a diferencia de la explícita, que es todo lo contrario. Primero despejo, lo dejo todo explícito y después lo derivo. Realicemos un tercer ejemplo. Tenemos la función seno de 5x más seno de 5y es igual al coseno de xy. Una función implícita y la verdad es que está exageradamente complicado despejar de aquí y resolverlo de forma explícita. Así que vamos a realizarlo de forma implícita. Recordemos, primero derivamos todo tal cual se encuentra. La derivada de seno de 5x es igual a 5 coseno de 5x. ¿Cuál es la razón? Bueno, aplicamos regla de cadena. Derivada de la de adentro fue 5 y derivada de la de afuera es coseno de 5x. Aquí ya estamos usando regla de cadena como ya lo habíamos visto anteriormente. Hacemos lo mismo para seno de 5y. Apliquemos regla de cadena. Derivada de lo de adentro es 5, pero vamos a agregarle y', debido a que estamos derivando a una y. Si derivada de 5y tendría que ser 5y'. Ahora la derivada del seno es coseno y sigue siendo compuesta de 5y. Vamos bien. Ahora acá tenemos coseno de xy. Noten que aquí dentro de este coseno hay un producto. Tenemos que desarrollar entonces en este producto nuevamente esa regla de producto. Y además tenemos regla de cadena, o sea, derivada de la interna y derivada de la externa. Empecemos por la interna, que sería ese producto. La primera se queda en su lugar por derivada de la segunda. La derivada de y sería 1y', más la segunda, que sería y se queda en su lugar, y derivada de la primera, que es 1. Ya tenemos la derivada de lo de adentro, según la regla de cadena. Ahora vamos a derivar afuera. Derivada de coseno es menos seno y sigue siendo compuesta. Ya tenemos toda la derivada. ¿Qué hacemos ahora? Recuerden, según la derivación implícita, primero derivo así como está todo y después despejamos las y'. Para despejarla, notemos que existen dos y', una en este término y una más en ese término que está en estos paréntesis. Primero vamos a simplificar un poco y resolver paréntesis. De este lado dejamos todo tal cual aparece. Y aquí vamos a multiplicar menos seno de xy por este término y después por este término. Si lo multiplico por xy' me quedaría, aquí está, menos xy' seno de xy, ya multiplicando a estos dos. Ahora multipliquemos y por menos seno de xy y nos quedaría menos y seno de xy. Ya elaboramos la multiplicación de este binomio por el seno de xy que teníamos acá. Bien, ahora lo que podemos hacer, ahora sí, todas las que tienen y' de un lado y las que no tienen y' del otro lado. Por lo tanto, nos quedaría de este lado. Primero que nada, vamos a ponerlo aquí completo, tenemos que xy' estaba negativo, aquí estará positivo con todo y seno. De este lado tenemos 5y' coseno, se queda exactamente igual. Del otro lado tenemos menos y seno de xy, se queda en su lugar, y 5 coseno de x habría de estar negativo de este lado. Bien, ya tenemos entonces y' de un lado y las que no tienen y' del otro lado. Ahora ya podemos factorizarla. Hagamos una factorización, monomio factor común. A todos estos términos les quitamos y' y nos quedaría de la siguiente manera. Aquí quitamos y' y nos queda solo x seno de xy. Aquí también factorizo y' y me queda 5 coseno de xy. Del otro lado todo se queda exactamente igual, no movemos absolutamente nada. Ahora sí, una vez que ya la factoricé, ya la puedo despejar para saber cuál es el valor de esta derivada. Por lo tanto, tendríamos y' es igual a menos y seno de xy menos 5 coseno de x, se queda exactamente igual. Y x seno de xy más coseno de 5y lo tenemos que tener ya dividiendo de este lado. Luego entonces tendríamos que y' es igual a todo esto. Noten que nos quedó negativo dos términos aquí. Podemos factorizar y dejar el negativo afuera de toda la expresión. Es decir, si la simplificamos un poquito más, este negativo que tenemos del seno y de esta y es de negativo del coseno, los factorizamos y lo podemos poner al principio de toda la expresión y queda ya mucho más simplificado todo esto.
Aquí llegamos al final de este video. No olvides dar clic en el enlace practicar y realizar todos tus ejercicios. Nos vemos en el siguiente video.